Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en la emisión estelar de TVL Noticias. Ahora vamos a dialogar con la viceministra de Salud, Verónica Espinosa, sobre una iniciativa que tiene esta cartera de Estado. Señora viceministra, buenas noches. Bienvenida a la televisión de la Asamblea Nacional. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros siempre es un gusto poder conversar, sobre todo con la ciudadanía, e informarles de nuevas iniciativas que están en servicio de los ecuatorianos y ecuatorianas. Tras cámaras conversábamos. En esta semana el Ministerio de Salud emitió una iniciativa, sobre todo para adecuar las casas de salud en el tema del parto humanizado. ¿En qué consiste puntualmente y cómo se le va a masificar a escala nacional? Exactamente. Bueno, nosotros hemos emitido una normativa enfocada a la certificación de los establecimientos de salud amigos de la madre y el niño. ¿Cuál es la idea de esta norma? Si bien esta iniciativa ya existe durante varios años y era una iniciativa voluntaria, mediante la cual un establecimiento podía cumplir ciertos indicadores que garantizaban que los espacios sean amigables y favorables tanto para la atención de las madres como la atención del niño recién nacido y el niño en sus controles hasta la etapa escolar. Sin embargo, lo que hemos buscado es que esta normativa se vuelva de cumplimiento obligatorio. Si bien los hospitales pueden o no optar por la certificación, todos los hospitales están en la obligación de cumplir con los estándares que garantizan que la atención a la madre y al niño cumplan con los requerimientos y la normativa internacional en términos, por ejemplo, del apego precoz, la lactancia materna, el parto en libre posición, el respeto obstétrico y una serie de otros parámetros que sabemos que por un lado garantizan una mejor calidad en el servicio, pero por otro lado tienen repercusiones en la muerte materna, en la sobrevida de los niños, etc. Señora viceministra, acá en la Asamblea Nacional se tramita un proyecto de ley denominado de parto humanizado, en donde, entre otros puntos, se habla precisamente de brindar un espacio más amigable a la madre, en este caso, para que pueda dar a luz y luego pueda decidir de qué forma darlo. ¿Se empata también esta iniciativa con el tema que está trabajando la Asamblea Nacional? Totalmente. Nosotros apoyamos las iniciativas y cualquier iniciativa que esté encaminada a fortalecer las herramientas que tenemos tanto la Autoridad Sanitaria Nacional, los establecimientos de salud, el sistema legislativo, para que los establecimientos cumplan específicamente con las recomendaciones que están diseñadas para que las mujeres tengan mejor atención. Entonces, esta iniciativa converge o se alinea muy bien a las políticas públicas que el Ministerio de Salud Pública está emitiendo en términos de la atención de las mujeres embarazadas, de las mujeres en el posparto y de los niños. Si ya hay una disposición que está vigente, ¿cómo se llegó a un acuerdo antes con los médicos para tener esta nueva implementación y que se cumpla esta normativa, como usted bien nos ha indicado, para que ya sea más bien una práctica y se puedan beneficiar tanto las madres cuanto los niños de esos beneficios? Bueno, aquí cabe comentar y un poco para informar a nuestros televidentes que existe una serie de herramientas, de normas que existen para garantizar la buena atención en el embarazo, en el parto, en el posparto y luego en el control del niño. Estas normativas son de diferentes índoles. Tenemos, por ejemplo, guías de práctica clínica que han sido emitidas, la guía de práctica clínica de atención de cesárea, de parto, en la que lo que se busca es poner en base a evidencia científica, estándares internacionales, cuáles son las mejores recomendaciones para que los médicos puedan tomar las mejores opciones en base a evidencia. Estas normas no se construyen de manera unilateral por parte de técnicos del Ministerio de Salud Pública, sino que se construyen en conjunto con los profesionales de salud, con los especialistas, sociedades científicas, colegios médicos, que obviamente tienen la experticia y además las capacidades para aportar con sus conocimientos al diseño de estas normas. Entonces, nosotros trabajamos muy de la mano con la Sociedad de Pediatría, por ejemplo, neonatología, ginecología, en la construcción de esta normativa, y esto hace, por un lado, que tengan mejor aceptación y, por otro lado, que garanticemos que tengan los estándares técnicos más altos. Y en cuanto a la difusión con la ciudadanía, por ejemplo, en el tratamiento del proyecto de ley de parto humanizado que se lo tramita aquí en la Asamblea Nacional, ahí se evidenciaban índices de desconocimiento, por ejemplo, de mujeres que antes de quedarse embarazadas no tenían conocimiento sobre la libre posición en un momento de parto, por ejemplo. Bueno, yo creo que en términos de salud existe una corresponsabilidad de muchísimos actores. La salud no depende solamente de los médicos, de las casas de salud o del Ministerio de Salud Pública. Depende de todos los actores que desde nuestro rol garanticemos el pleno ejercicio de este derecho. Los medios de comunicación tienen un rol muy importante, por ejemplo, en difundir y dar a conocer a la población sus derechos, cuáles son realmente las normas que deben cumplirse en la atención y también qué es lo que puede exigirse en beneficio de las mujeres. Los profesionales de la salud
Salud tienen la obligación de informar a las madres cuál es el beneficio, por ejemplo, del parto normal versus la cesárea. Una mujer que está debidamente informada de los riesgos incrementados que implica la cesárea, que no es un procedimiento inocuo, que le somete a riesgos al niño, y no solamente en el momento del parto, sino tal vez incluso a lo largo de su vida, muy probablemente decida no optar por una cesárea, menos que sea estrictamente necesario, que esté en riesgo su vida o la de su hijo. Y insisto que esto es un tema de corresponsabilidad. Creo que este es un espacio propicio para dar a conocer a las mujeres que existen derechos, que esos derechos están consagrados y que los médicos están en la obligación de darlos a conocer, y los establecimientos de garantizar que ellas tengan esas opciones. ¿Cuál será entonces el plan de ejecución que implementará el Ministerio de Salud justamente para la aplicación de esta iniciativa? Bueno, tenemos una estrategia muy agresiva de comunicación por una parte, pero también, como comentábamos al inicio, al hecho de que esta norma se vaya a aplicar a nivel nacional en establecimientos públicos y privados, y que vayamos a hacer un control muy minucioso del cumplimiento de estos estándares públicos y privados, hace que digamos, tenemos un plan montado para que la implementación tenga un seguimiento muy estrecho, porque no sirve de nada, digamos, los derechos no están reservados solo al sector público, también deben ser cumplidos en el sector privado. Insisto, y esto está directamente encaminado al beneficio de las mujeres, al beneficio de los niños, no busca ser una norma o una iniciativa punitiva de vamos a sancionar o vamos a castigar, todo lo contrario, es un tema de acompañamiento, de seguimiento, de brindar las mejores herramientas, porque los profesionales que tienen las mejores herramientas y los pacientes que tienen suficiente información, pues se ha visto que toman las mejores decisiones en beneficio, insisto, de la sobrevida de la madre, de la calidad de vida, de la sobrevida del niño, de evitar enfermedades, de evitar secuelas y consecuencias de intervenciones no necesarias. Finalmente, viceministra, ¿se va a implementar todo este sistema en todos los centros de salud a escala nacional? ¿También habrá informativos en cada una de ellas? ¿Se desplegarán equipos del Ministerio de Salud? ¿Cómo se han preparado? Bueno, la norma como tal tiene una serie de indicadores que deben ser cumplidos por parte de los establecimientos. Hay establecimientos que ya han iniciado como pioneros la suscripción de las cartas compromiso para certificarse. Esto implica que tienen que ir cumpliendo y demostrando el cumplimiento de estos indicadores, y para eso deben desplegar estrategias de comunicación. Pero yo insisto y agradezco este espacio, y ojalá no sea el primero, como para que podamos seguir comunicando a la población de este tipo de iniciativas, y que sean ellos quienes exijan a los establecimientos por mejores alternativas, porque ellos se embarquen en estas iniciativas que al final del día van a ser mejores establecimientos en los que la población confíe más. Muchas gracias, señora viceministra. La viceministra de Salud, Verónica Espinosa, que precisamente nos ha entregado detalles de esta iniciativa que implementa el Ministerio, esta Casa de Salud, el Ministerio de Salud, en conjunto también con las normativas que se aplican desde la Asamblea Nacional. Nosotros nos vamos con más información.